Buen día, bienvenidos a un video más de nuestro curso de manejo básico de 3D Studio Max. En esta ocasión veremos las herramientas mover, rotar, escalar, posicionar y alinear. Primero vamos a hacer una escena muy sencilla, una caja, démosle algunas medidas, digamos que mida 40 por 40 por 40. Que sea la oportunidad para mostrarles cómo configurar las unidades en el programa. Para quienes aún no lo han visto, vamos a ir a Customize. En Customize iremos a Unit Setup. En Unit Setup vamos a ir a System Unit Setup y allí configuraremos las unidades en centímetros. Una unidad igual a 1 centímetro. ¿Por qué en centímetros? Porque si vamos a trabajar para llevar estas escenas a Unity, por ejemplo, que es un software, una plataforma dedicada al desarrollo de realidad aumentada y realidad virtual, pues la forma de integrarlo correctamente para que la escala sea adecuada entre uno y otro es en centímetros. Si vamos a imprimir, también es la escala adecuada para modelar en función de la impresión 3D. Y además aquí utilizamos el sistema métrico, así que pues son unidades que todos entendemos. Luego fuera de esa caja vamos a las unidades de display, donde dice Display Unit Scale, vamos a activar también métricas y activamos también centímetros. Así el programa modelará en las mismas unidades que me va a mostrar. Ok, y veremos que aquí ya cambió la unidad, ya me dice que la unidad está en centímetros. Bien, tengo esa caja, voy a hacer una esfera aquí a un costado con un radio de 20 centímetros, pero le voy a quitar el suavizado y voy a bajar un poco sus segmentos para que los podamos ver claramente, ya se darán cuenta para qué. Y hagamos también otra cajita más angosta pero alta, digamos de 5 por 5 por 30. Ok, empecemos con mover. Cuando vamos a mover simplemente tenemos que activar esta herramienta. Como pueden ver, son herramientas de selección y haga, quiere decir que si quiero mover un objeto no tengo que ir a la herramienta de selección, seleccionarlo, cliquearlo y luego ir a mover, ¿no? Puedo seleccionar, estando en la misma herramienta, puedo seleccionar el objeto que quiero mover sin ningún inconveniente. Voy a quitar esa grilla de todas las ventanas porque me molesta un poco. Para mover, entonces simplemente selecciono el objeto que debe mover y lo puedo mover libremente en el sentido que quiera sin ningún inconveniente. Puedo hacerlo en cualquier ventana. Y si quieren pueden restringir el movimiento solamente a un eje. Ejemplo, si quiero restringirlo solo a X, hago clic sobre el eje X y verán que quedó amarillo, lo demás está apagado, entre comillas. Y eso quiere decir que solamente puedo mover el objeto en X, ya no lo puedo desplazar en Y. Lo mismo ocurrirá si hago clic en Y, pues lo puedo mover en Y, no lo puedo mover en X. Tenemos que tener claro que estos ejes de coordenadas son relativos. Eso quiere decir que mover un objeto en X, por ejemplo, no siempre será hacia el mismo lado. Depende de la ventana en la que esté ubicado moviéndolo. Si lo muevo desde la vista superior, en X, verán que lo estoy moviendo de izquierda a derecha acercándome a la esfera. Pero si paso a la vista de la izquierda y lo sigo moviendo en X, verán que lo estoy llevando hacia adelante y hacia atrás. Lo importante para 3D Studio Max es entender que para el programa siempre X será horizontal y Y será vertical. Si por ejemplo en la vista frontal lo muevo en Y, desde el frente lo estoy moviendo verticalmente, pero realmente lo estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, que sea claro que estos ejes son relativos a la ventana en la que me encuentre, pero que siempre X será horizontal, Y será vertical en cuanto al desplazamiento. Pero ¿qué pasa si quiero mover con un valor exacto? Porque en este momento se podrán dar cuenta que cuando muevo el objeto en la parte inferior hay una pequeña ventana donde me indica cuánto lo estoy desplazando, pero no es precisa, tiene unos decimales que no puedo controlar por muy buen pulso que tenga. Entonces si quiero mover con precisión, pues debemos hacer otra operación. Voy a ubicar este objeto aquí a la izquierda, lo voy a copiar, control V, le voy a decir que haga un calco, ok. Al hacer el calco pues ahí tengo el objeto copiado encima del original y lo voy a desplazar hacia la derecha.
Recordemos que esta caja mide 40 centímetros. Quiero mover la copia de tal forma que queden 20 centímetros libres entre el objeto original y la copia que acabo de crear. Para eso entonces debemos dar clic derecho sobre la herramienta mover, que ya está activa. Tenemos que fijarnos, estar atentos a que esta sea la herramienta activa, la que está en azul, y doy clic derecho en ella y se despliega esta ventanita. Esta ventana tiene dos componentes: a la izquierda algo llamado Absolute World o unidades absolutas, y a la derecha Offset Screen o un desplazamiento a partir del punto en el que se encuentra. Lo explico. En Absolute World vemos que hay unas coordenadas. Esas coordenadas me indican la ubicación real del objeto en el espacio tridimensional en el que estoy trabajando. Pero la posición de qué parte del objeto, porque siendo un objeto tridimensional pues tiene varios puntos. Me está indicando la posición del pivote. El pivote es este punto donde se resaltaron X y Y al seleccionar el objeto. Ahí es donde está ubicado el pivote de ese objeto, que en el caso de la caja podemos ver que está en el centro desde la vista superior, pero en la cara inferior, sobre el piso, que lo vemos en la vista frontal en la izquierda. Entonces me está diciendo en este momento que se encuentra a menos 56,476 centímetros del 0 en X. Voy a activar un momento la grilla para que lo podamos identificar. Entonces se encuentra a menos 56 centímetros del 0 en X, a menos 1,7 de Y, que efectivamente ahí está un poquito debajo de la línea 0 de Y, y a 0,67 centímetros en Z. Eso quiere decir que no está exactamente en el piso. Aquí también activo la grilla y nos acercamos y vemos que efectivamente está un poco retirado del 0 en Z. Y al costado derecho aparecen tres valores en 0. Si yo quiero mover el objeto a partir de donde está hacia algún lado, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, pues puedo utilizar entonces estas coordenadas. Por ejemplo, lo voy a mover hacia la derecha, entonces digo que se mueva. En este caso dije que quería dejar 20 unidades libres, así que voy a moverlo 60 unidades. La caja mide 40 y los 20 que quiero libres serían 60 unidades hacia la derecha, 60 positivo. Ahora ya moví esa copia de tal manera que queden esas 20 unidades libres. Si fuera hacia la izquierda, pues entonces lo movería negativo, menos 60. Si lo quiero mover hacia adelante, pues entonces lo muevo negativo. Estando desde la vista superior, lo movería negativo en Y, menos 60. Si lo quiero mover hacia atrás, pues lo movería positivo en Y. De nuevo, esta ventana me está mostrando las coordenadas relativas, no absolutas. Quiere decir que, otra vez, si paso a la vista izquierda y lo muevo positivo en X, realmente lo estaré moviendo hacia adelante. Y si lo muevo negativo en X, lo muevo hacia atrás, distinto a si lo hago en la vista superior, donde el positivo en X es hacia la derecha y el negativo hacia la izquierda. Entonces, que sea claro que estoy trabajando en unidades relativas en esta ventana Offset Screen. En cambio, en Absolute World, como su nombre lo dice, ahí sí estoy utilizando las unidades absolutas. Si yo le digo que quiero que esto quede en 0 en X, no importa en qué ventana esté. Si me muevo por ejemplo a la izquierda, le digo muévase a 20 en X, él lo moverá efectivamente en las unidades absolutas en X. No importa si estoy en la izquierda, en la frontal o en la superior. Entonces, que sea claro que una me muestra las unidades absolutas, la ubicación de ese pivote en el espacio tridimensional sin importar en qué ventana esté, mientras que la otra es relativa a la ventana en la que me encuentro moviendo, y de nuevo X es horizontal, Y es vertical y Z sería como hacia el espectador o alejándose del espectador, hacia mí o lejos de mí. Bien, vamos entonces con rotar. Si voy a rotar el objeto, entonces vamos a la siguiente herramienta, ocurre lo mismo. Puedo inicialmente rotar libremente sin ninguna restricción. En este caso me aparecen unos círculos. Si roto ubicando el cursor sobre el círculo gris, verán entonces que estoy rotando sobre el eje Z, alrededor del eje Z, y lo único que el programa hace es indicarme hacia qué lado roto. De nuevo, en la ventanita inferior, en esa cajita abajo donde me está mostrando las unidades, me hace o me indica cuánto estoy rotando, pero otra vez sin mayor precisión por los decimales. Si ubico el cursor sobre este circulito azul y hago la rotación, ocurrirá lo mismo. Lo roto libremente, pero en este caso me está mostrando en la ventana cuántos grados lo estoy rotando. Otra vez, con decimales no es absolutamente preciso, pero si no necesito
hacer una tarea muy precisa, sino más bien rápida, entonces puedo recurrir a esta ventanita y hacer la rotación aproximándome a lo que quiero. Si quiero rotar sobre el eje Y, entonces ubico el cursor sobre la línea, bueno, aquí sé como una línea, realmente es un círculo, sobre la línea horizontal, y en ese caso entonces roto alrededor del eje Y. Y si quiero rotar alrededor del eje X, entonces ubico el cursor sobre la línea vertical y roto alrededor del eje X. Vean cómo efectivamente el pivote se encuentra en la parte inferior, y entonces cuando roto desde la vista lateral o frontal, o cuando roto en X o Y desde la superior, vean cómo él está rotando es a partir del centro en el piso, no del centro total del objeto. E igual que en el caso anterior, también tengo la posibilidad de rotar con precisión. Entonces otra vez clic derecho sobre la herramienta rotar, que es la que se encuentra activa en este momento, y me aparecen los dos valores otra vez, Absolute World, Offset Screen. Entonces otra vez, si quiero rotar con algún valor exacto, pues puedo hacerlo. De nuevo, la ventana de la derecha, Offset Screen, es relativa, la ventana de la izquierda da valores absolutos. Quiere decir que si yo roto aquí por ejemplo 45 grados en Z desde la vista superior, vean cómo en el Absolute World ya me indica que ese objeto tiene una rotación en Z de 45 grados. Volvámosla a 0. Si roto en Z desde la vista izquierda 45 grados, entonces vean cómo esa rotación ya no fue en Z en las unidades absolutas, sino en X, y fue negativa de menos 45 grados. Entonces bueno, el asunto es, no se compliquen en un principio, no traten de entender desde el principio cómo se da la rotación en X, en Y. Roten siempre en Z. Simplemente si necesito que el objeto rote desde arriba, pues lo roto en Z los grados que necesito. Si necesito acostarlo o inclinarlo, o no sé cómo lo podamos indicar, pues simplemente paso a otra vista, a la izquierda o la lateral, y lo roto de nuevo en Z desde la izquierda o la lateral. No nos compliquemos tanto con si la rotación es en X o en Y. Y tampoco les recomiendo complicarse mucho entendiendo en un principio las unidades absolutas. Esas se irán entendiendo a medida que el curso avance y que ustedes practiquen, pues ya entenderán con mayor claridad qué pasa en el espacio tridimensional, cosa que en un principio pues va a ser un poco más complicada. Así que nada, recomendación, rotemos siempre en Z, simplemente cambio de ventana según necesite para donde rote el objeto. El siguiente será escalar. Voy de nuevo a quitar la grilla que ya no la necesito. Entonces, escalar. Misma operación. Selecciono el objeto que quiero escalar. Puedo escalar de manera uniforme en los tres ejes, haciendo clic en el triangulito chiquito. Si quiero escalar solamente en los dos ejes que tengo en esta ventana, X y Y, entonces ubico el cursor en, no sé, en la intersección esta pequeña que aparece, y vean cómo en este caso estoy escalando en X y Y pero no en Z. Vean cómo el objeto no crece en Z. Y si quieren, pueden restringir entonces la escala a un solo eje. Puedo escalarlo solo en X o puedo escalarlo solo en Y, simplemente ubicando el cursor en cada eje. Y si quieren escalar con valores controlados, pues de nuevo clic derecho sobre la herramienta, y aquí entonces pueden indicar el factor de escala al que quieren llevar el objeto en cada uno de sus ejes. Aquí vean como en el offset screen ya no aparecen valores relativos en X, Y, Z, aparece es un porcentaje total. Entonces yo puedo llevarlo a, supongamos, al 200% este objeto, y él me indica que este objeto ya tiene una escala del 200% en todos sus ejes, y este offset screen volvió al 100. Este es el nuevo tamaño absoluto, es el nuevo tamaño que reconoce el objeto, a pesar de que ya tiene una escala distinta a la original, pero para él este es un nuevo 100%. Pero en este punto cabe aclarar algo. Puede sonar un poco extraño al principio, pero en 3D Studio Max escalar no es lo mismo que cambiar su tamaño, y lo aclaro. Dejemos esto al 100% en X, 100% en Y y 100% en Z. Vamos al panel modificar y veamos las dimensiones de este objeto. Este objeto mide 5 centímetros en la longitud, 5 centímetros de ancho, 30 centímetros de alto. Lo voy a escalar, clic derecho, y lo voy a escalar al 200%.
efectivamente vemos que el objeto creció, realmente cambió su dimensión, su tamaño, pero las unidades siguen siendo las mismas. Él me sigue diciendo que ese objeto mide 5 centímetros de longitud, 5 de ancho, 30 de alto. Pero si vemos en las unidades absolutas de escala del objeto, me indica que efectivamente ese objeto está escalado. ¿Por qué cabe aclarar esto? Porque hay modificadores o métodos de modelado que veremos más adelante en los que es importante entender que una cosa son las dimensiones del objeto, las unidades del objeto, y otra cosa es su escala. Entonces, para que eso sea claro, él diferencia entre si el objeto mide tanto o si mide X valor pero está escalado al tanto por ciento. Entonces, para que lo tengan muy presente, volvamos esto al 100%. La siguiente herramienta que vemos en esta sesión será la herramienta de colocar o posicionar. Para esta herramienta seleccionaré, me voy a pasar aquí a la perspectiva, voy a visualizar un momento solo en la perspectiva, rotemos esto un poco. ¿Qué pasa si yo quiero ubicar este objeto, específicamente su base, sobre alguna de estas caras? Estas caras tienen unas rotaciones pues determinadas según el objeto, podríamos calcularlas, pero pues sería un proceso un poco más dispendioso y largo. Entonces resulta que yo simplemente quiero hacer que este objeto, la base de este objeto, quede ubicada sobre esta cara que tiene una rotación cualquiera que desconozco en este momento. Entonces para eso vamos a utilizar esta herramienta Select and Place. Voy a seleccionar el objeto, lo voy a mover, vean que inicialmente me muestra el mismo icono de mover, pero cuando lo muevo, miren lo que ocurre cuando ubico el cursor sobre una cara. Miren, ven cómo el objeto se va rotando para adecuar su posición a la cara sobre la cual está el cursor. Entonces dije que lo quería sobre esta cara, así que ahí lo suelto y veremos que efectivamente el objeto se ubicó específicamente sobre esa cara. Pero quiero enderezarlo, quiero rotarlo un poco para que quede alineado también con esa cara, porque está un poco desorientado. Entonces si en este momento yo fuera a rotar y pasar a rotar, pues verán que la rotación, como se da sobre los tres ejes X, Y, Z, pues ninguna me funcionaría, ni rotarlo sobre Z, perdón, ni rotarlo sobre el eje X, ni rotarlo sobre Y me funcionarían, porque el eje de coordenadas sigue siendo relativo. Vean, sigue siendo X horizontal, Y vertical, Z hacia mí. Entonces, como ya está ubicado en una posición diferente con una rotación X que desconozco o que desconocemos, pues ninguna funciona. Así que para eso el programa me ofrece la siguiente alternativa: despleguemos este icono y vemos que también aparece la opción de Select and Rotate, pero esta rotación sí se da específicamente sobre el eje de coordenadas específico del objeto, ya no se da sobre el eje relativo, sino que obedece única y exclusivamente al pivote y la ubicación real del pivote del objeto. Aquí ya lo puedo rotar y vean, ahí ya más o menos, esto sí a ojo, más o menos voy a lograr o quiero lograr una alineación un poco más acertada hacia arriba, un poco más acertada del objeto sobre la cara en la que estoy. Listo, ya sería cuestión de ubicarlo un poco mejor y listo. ¿Ven? Ok. Bien, eso es Select and Place and Select and Rotate, pero sobre el pivote del objeto y no sobre el eje de coordenadas absoluto. La última herramienta que vamos a ver, y para eso voy a borrar estos objetos y vamos a hacer una nueva escena. La última herramienta que vamos a ver es alinear. Un poco complicada al principio, no se preocupen, no se estresen mucho con el tema, no es tan difícil. Voy a hacer un esquema ahí de mesita muy simple, digamos que un pedestal de 5, no, dejémoslo de 7 por 7 por 65 centímetros. Listo, voy a copiar ese pedestal, entonces voy a mover, presiono Shift y con Shift presionado muevo hacia la derecha el objeto. Le voy a decir que quiero calcar este objeto 3 veces. Ok, ahí tenemos 4 pedestales ya listos y voy a hacer una caja que represente a la superficie de una mesita.
Es una caja que mida 60 por 90 por 5 centímetros. Y ok, la intención entonces será armar, repito, un esquema de una mesa. Un esquema simple, y es más, hagámosle algunos refuerzos laterales. Entonces quiero otra cajita que mida, supongamos, 3 por 7 por 90 menos 14, 76. Me equivoqué. 76, 7. Listo. Y este refuerzo, hagámoslo un poquito más delgado, de 3 nada más. Listo. Y este refuerzo lo voy a dejar adelante y atrás, a los lados no le voy a poner refuerzo. Vamos. Dejémoslo aquí. Ok. Bien, entonces tenemos estos 6 elementos que voy a ubicar para conformar mi mesa. Podríamos simplemente hacerlo moviendo y mover primero la base para que quede encima de las patitas o de los pedestales, y aquí a ojo lo puedo mover para que quede más o menos. Luego puedo ir a la vista superior y ubicar este objeto aquí a ojo. Como ya les he dicho antes, 3 Studio Max es un programa que me permite o busca en parte que el modelado no se complique tanto y sea un poco a ojo el tema, muy artístico, porque pues finalmente lo que voy a obtener, si es una imagen y una imagen en perspectiva o un video en perspectiva, pues si aquí estoy desfasado 0,1 milímetros, pues muy seguramente en una imagen final o en un video pues nadie se daría cuenta, ¿no? Cualquiera podría pasar y decir, ah, sí, eso está bien, ¿no? Eso está bien alineado y los objetos están correctamente dispuestos. Pero si hemos de ser un poco perfeccionistas y querer configurar correctamente el objeto, modelarlo correctamente, o el fin de la escena no es simplemente una imagen o un video, sino que quiero hacer un modelo para impresión 3D o algo así, pues seguramente vamos a requerir de mayor precisión. En ese caso entonces voy a ubicar correctamente los objetos, y para eso vamos a utilizar esta herramienta alinear. Veamos cómo funciona. Primero, para poder utilizar la herramienta alinear tengo que tener un objeto seleccionado. Si no hay nada seleccionado y hacemos clic en ella, veremos que aparece un aviso que me indica que no hay nada seleccionado, así que no puede funcionar. Entonces voy a seleccionar primero la superficie de la mesa. Ya teniéndola seleccionada, entonces ahora sí voy a hacer clic en la herramienta alinear y verán que el cursor cambia para que haga clic sobre otro objeto. En este caso vamos a trabajar a partir de dos objetos: el objeto inicial o objeto fuente y el objeto target. En este caso el que ya estaba seleccionado, la superficie de la mesa, es el objeto inicial, y el objeto target es el objeto sobre el cual hago el segundo clic. Entonces aquí voy a hacer clic sobre este pedestal. Listo. Vean que efectivamente aparecen dos tipos de objetos: Current Object y Target Object. Repito, el Current Object era el objeto que tenía seleccionado inicialmente, en este caso la superficie de la mesa, y el Target Object fue el objeto sobre el cual hice clic después, el pedestal. Vean cómo la superficie de la mesa se movió para ubicarse con respecto al pedestal. Quiere decir que el objeto que está seleccionado inicialmente es el que puedo mover, y sobre el que hago clic después es el que va a estar fijo. Ese objeto no se va a desplazar, es el Current Object el que se mueve. Ya dentro de esta ventana me aparecen entonces tres ejes de coordenadas: X, Y y Z, y cuatro posibles posiciones en esos tres ejes: mínimo, centro, punto de pivote y máximo. Mínimo, centro, punto de pivote y máximo. Vamos a alinear primero esto en X y veamos lo siguiente: ¿qué es o cuál es el mínimo en X? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el punto de pivote y el máximo? Vamos a salir un momento de acá para poderlo explicar. Cuando hablamos del eje X, de nuevo, esto es relativo, depende de la ventana en la que me encuentre. Según la ventana en la que esté, X será horizontal, Y vertical, Z hacia arriba o hacia abajo, o hacia mí o alejándose de mí, pues del espectador. Así que tienen que tener en cuenta desde qué lado están viendo la escena. En este caso yo la estoy viendo desde la vista superior, y es más, voy a maximizar esa vista superior. Si hablamos de X, el mínimo será el extremo izquierdo del objeto, el máximo el extremo derecho,
el centro pues donde esté su centro y el pivote donde esté ubicado su pivote, que no necesariamente tiene que ser el centro, como lo he dicho ya en esta ocasión varias veces. Por ejemplo, en el caso de las cajas, el pivote desde la vista frontal o izquierda vemos que no está en Z, no está en el centro, es en la cara inferior, así que no necesariamente el pivote está en el centro del objeto. Por eso él me da esas dos diferencias, centro y punto de pivote, que pueden ser diferentes. Volvamos a la vista superior. Así que dije que primero iba a alinear la superficie con respecto al pedestal. ¿Por qué? Porque el pedestal ya está partiendo del piso. Si vemos la frontal y activamos la grilla, vemos que efectivamente, recuerden que estas líneas negritas indican el 0 de cada eje. Si lo estoy viendo desde el frente, esta línea horizontal negra está mostrándome el 0 en Z. Entonces vemos que los pedestales ya están sobre el 0 en Z, ya están en el piso. Así que si voy a componer mi escena completa y luego voy a hacer un piso y otras cosas, pues prefiero efectivamente contar con que los objetos hayan partido desde ese 0. Entonces, como la superficie vemos que no está sobre el pedestal, pues prefiero empezar alineando la superficie sobre el pedestal para asegurarme que quede sobre él y no bajar el pedestal para que me quede por debajo del nivel 0, o después me toca acomodar más cosas en la escena. Entonces lo primero que voy a hacer es acomodar la superficie para que quede sobre el pedestal. Ya después la cosa puede ser distinta. Entonces de nuevo selecciono la superficie, voy a alinear, hago clic sobre el pedestal con respecto al cual la voy a alinear y vamos primero en X. Quiero entonces que este pedestal sea el que esté en la esquina superior izquierda de la superficie. Quiero que el pedestal quede, o que la superficie quede más bien alineada en esta esquina con respecto al pedestal y sobre el pedestal. Entonces empecemos en X. Como les dije, este costado del izquierdo es el mínimo en X y el de derecho es el máximo. Lo mismo para el objeto current que para el objeto target. El current en este momento, que es la superficie, entonces le voy a decir que quiero alinear el costado mínimo en X, el izquierdo, con el mínimo del pedestal en X. Vean cómo efectivamente la superficie se movió para alinear el costado izquierdo de ella con el costado izquierdo del pedestal. Y habiendo hecho esto, aplicamos. Ahora voy por el eje Y. En Y, la parte superior de la superficie, superior desde la vista top, desde la vista superior, la parte de aquí arribita será el máximo. Igual ocurrirá con el pedestal, esta parte de arriba será el máximo. Así que en Y voy a alinear máximo con máximo. Aplicar. Ya tenemos correctamente ubicada la superficie con respecto al pedestal, como lo quería. Ahora en Z, no lo estoy viendo, pero lo reconocemos. Repito, Z sería alejándose de mí o acercándose a mí. En este caso, el mínimo sería el punto más alejado de mí, es decir, de la superficie sería la parte de abajo de la superficie, porque lo estoy viendo desde arriba. Del pedestal sería la cara que está contra el piso, el mínimo, y el máximo la cara que está más cerca de mí como espectador. Entonces en el caso de la superficie sería la cara de arriba y en el caso del pedestal sería la cara de arriba. Entonces en Z, ¿cómo sería la alineación correcta? Sería la cara de abajo de la superficie, el mínimo, con la cara de arriba del pedestal, el máximo. Aplicamos OK y vamos a ver que efectivamente ese pedestal ya quedó correctamente alineado, perdón, la superficie quedó correctamente alineada con ese pedestal. Voy a mover los otros dos que no están bien alineados, que fueron ubicados ahí a ojo. Dejémoslos por aquí a un costado para alinearlos correctamente ahorita. Entonces vean cómo efectivamente, y ahora sí sin ningún error, me puedo acercar lo que sea y verán que no hay desfase alguno. Están perfectamente ubicados uno con respecto al otro. Entonces listo, vamos ahora a alinear. Voy a seguir desde la vista superior para no demorarnos con las demás. Entonces voy a alinear cada uno de los pedestales en las 4 esquinitas. Entonces vamos a alinear. Esta vez ya este pedestal y la superficie están correctamente ubicados, así que lo que voy a mover son los 3 pedestales que faltan. Quiere decir que ahora estos serán los objetos current o los objetos seleccionados y la superficie será el objeto target. El target no se mueve, recuérdenlo. Entonces selecciono uno de los pedestales, voy a alinear, ubico el cursor sobre la superficie, hago clic en ella y le digo entonces de nuevo en X, este va a ser el de esta esquina inferior izquierda. En X, mínimo con mínimo, aplicar. En Y será igual, mínimo con mínimo, aplicar. Ahí olvidé decirles, voy a cancelar un momento para mostrarles esto. Si dos o más ejes
coinciden en la alineación, por ejemplo en este caso X y Y serían iguales, mínimo con mínimo, puedo alinearlos los dos al tiempo. Puedo decirle en X y Y, mínimo con mínimo, y así ahorro tiempo. En Z, en este caso no necesito alinearlo, ya está correctamente alineado, los 4 pedestales están a la misma altura, eso no los he movido, no los he subido ni bajado, entonces no va a haber inconveniente con Z, ya todos están bien ubicados, así que solo voy a tener que alinearlos en X y Y. Entonces puedo darle a aplicar o de una vez OK, con eso ya terminé la alineación. Voy ahora con este pedestal, lo vamos a ubicar en el costado superior derecho. Entonces vamos a alinear con respecto a la superficie. En este caso, igual que en el anterior, me sirven X y Y al tiempo, porque en ambos casos será el máximo con el máximo. Recuerden que el máximo en X es el extremo derecho y el máximo en Y es el extremo de arriba. Entonces, como tengo que alinear el costado derecho del pedestal con el costado derecho de la superficie y el costado superior del pedestal con el superior de la superficie, pues en ambos casos será máximo con máximo, y pues puedo activar los dos al tiempo y OK, terminé esa. Y el último pedestal, el de la esquina inferior derecha, voy a alinear con respecto a la superficie en X máximo con máximo, aplicar, y en Y mínimo con mínimo, la cara inferior del pedestal con la cara inferior de la superficie en Y. Repito, en Z ya están bien alineados y veremos que efectivamente ya esos pedestales están correctamente alineados. Ahora voy a poner los dos refuerzos debajo de los pedestales en los costados largos, un refuerzo acá y el otro refuerzo entre los pedestales de allá atrás, de nuevo desde la vista superior. Entonces voy a ubicar esos refuerzos los quiero poner en el medio de los pedestales, así que podría alinear de una vez con uno de solo de los pedestales, puedo alinear una parte con un objeto y otra parte con otro. En este caso voy a hacer la alineación solamente de este objeto, solamente con el pedestal, así que voy a alinearlo, ese refuerzo con respecto a este pedestal. En X en este caso sería el mínimo en X del refuerzo con el máximo del pedestal, con el extremo derecho. Entonces en X vamos mínimo con máximo. Listo, ahí ya se dio la alineación correcta. Aplicar. En Y será en este caso el centro con el centro. Quiero que quede en la mitad del pedestal, entre los pedestales. Aplicar. Y en Z, como quiero que quede por debajo de la superficie, pues en Z será en este caso, como estoy alineando con respecto al pedestal, no a la superficie sino al pedestal, en Z serían el máximo del refuerzo con el máximo del pedestal. Aplicar, ya podemos darle OK y veremos que efectivamente quedó ubicado en la parte superior del pedestal por debajo de la superficie. Listo, vamos a hacer lo mismo con el otro refuerzo, alinear. Este lo va a alinear con respecto a este, y entonces en X sería el máximo del refuerzo con el mínimo del pedestal, porque estoy alineándolo con respecto a este pedestal. Aplicar. En Y centro con centro, aplicar, y en Z máximo con máximo, aplicar. OK, y listo, tenemos entonces correctamente dispuestos los objetos para nuestra mesita. Listo, hagan el ejercicio, terminen con los refuerzos laterales. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que haya sido pues lo más claro posible para todos, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.